¿Qué tal, amigos? Qué felicidad poderme encontrar contigo en este maravilloso día. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que no todo lo que brilla es oro? Hoy quiero decirte, si oras, todo brilla. Por eso, si hoy sientes la necesidad de ponerte de rodillas, levantar tus brazos al cielo y darle gracias al Todopoderoso por todo lo que ha hecho en tu vida, hazlo. Y si de pronto hoy estás pasando por un momento difícil, una gran dificultad, no tengas miedo de clamar, no tengas miedo de pedir, no tengas miedo de rogarle al Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque la oración tiene el poder extraordinario de cambiar, de transformar lo imposible en posible. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 2, versículo del 13 al 22. Jesús va a Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David. Y va a un lugar muy específico, va al templo de Jerusalén. Aquel mismo lugar donde él fue presentado cuando niño, según nos cuenta Lucas en el capítulo 2. Aquel mismo lugar donde él estuvo hablando ante los doctores de la ley cuando tenía 12 años. Ahora Jesús regresa a ese mismo lugar. Pero sorpresa, cuando Jesús al ir al templo se encuentra con que ese lugar, que es el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo, se ha convertido básicamente en una plaza de mercado. Sí, así de sencillo. Se ha convertido en un lugar de negocio. ¿Por qué? Porque una de las partes del templo, el templo estaba dividido en varias cortes, varios patios. Y en una de esas cortes, que se llamaba la corte de los gentiles, básicamente habían convertido aquel lugar en el cual los gentiles estaban invitados para escuchar la palabra de Dios en un mercado. Allí, los dirigentes del templo habían ofrecido un espacio para que la gente llegara a comprar los animales que ellos ofrecían para los sacrificios. ¿Por qué estos animales para los sacrificios? Porque según Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, todo israelita estaba obligado a ir a Jerusalén una vez al año para celebrar la fiesta de la Pascua. Y ese era el contexto de la Pascua cuando Jesús regresa a la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, había gente de todas partes que iban a aquel lugar a comprar precisamente animales para luego ofrecerlos en sacrificio. El problema es que aquellos animales que ofrecían se había convertido todo en un negocio. Porque si bien la gente podía traer sus propios animales para luego ofrecer en sacrificio, aún así los sumos sacerdotes no aceptaban mucho esto. Y básicamente descartaban muchos de estos animales porque a ellos lo que les interesaba era vender sus propios animales y así, por supuesto, enriquecerse ellos mismos. A Jesús le molesta esto porque ve que allí hay un negocio detrás de todo esto. Estaban los cambistas, por supuesto, porque en el templo la moneda que se utilizaba para comprar los animales era el shekel, que era la moneda propia de los judíos. No se podía utilizar dentro del templo las monedas que tenían la imagen del emperador. Así que tenían que cambiar sus monedas impuras supuestamente por monedas puras. Y por supuesto, detrás de esto era otro negocio. A Jesús todo esto le indigna, todo esto le molesta. ¿Y qué hace Jesús? Básicamente, con las cuerdas que recoge del piso, hace un látigo y los echa a todos. Y volca la mesa de los cambistas y les dice: saquen todo esto a los vendedores de palomas y no hagan de la casa de mi padre un lugar de mercado. Por supuesto que cuando Jesús toma esta acción, está cumpliendo la profecía de Malaquías en el capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Importante que ustedes entiendan esto. Malaquías capítulo 3, versículo 1 y siguiente, que dice que Dios enviaría su mensajero, el cual traería fuego para purificar, el cual sería como un jabón que lava todas las manchas. Y por supuesto, traería purificación para las ofrendas y los hijos de Leví. Se está cumpliendo allí la profecía de Malaquías. Y también otra profecía que había hecho David en el Salmo 16: el celo por tu casa me consume. Qué interesante ver el amor de Jesús por el templo. Sí, por ese lugar, que era el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo, pero que aquellos hombres habían convertido simplemente en un lugar de negocio. Podemos ver a través del Evangelio la reverencia, el amor tan grande que Jesús tenía al templo. De hecho, cuando tú lees la palabra de Dios en Lucas 12:47, nos dice que Jesús todos los días iba al templo a enseñar. Pero no solamente era Jesús, también los discípulos, la primera comunidad cristiana también lo hacía. Tenían una reverencia grande al templo. Lo puedes leer en Hechos 2:46.
Hechos 3:1 y siguiente nos dice que Juan y Pedro iban al templo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículo 20 al 21, nos dice cómo los discípulos todos los días también iban al templo. ¿Para qué? Para las enseñanzas, para poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Qué importante es cuando tú y yo podemos reconocer la importancia del templo. Ese templo que nosotros llamamos iglesia, pero que para nosotros también se ha constituido en un lugar de encuentro con Dios. Muchas veces he escuchado muchos cristianos, muchos católicos de buen corazón, y no dudo de la santidad de ellos, que me dicen: Padre, la verdad es que yo tengo una relación muy especial con Dios, pero yo no necesito ir al templo, yo no necesito ir a la iglesia. Y a mí esto siempre me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque yo ciertamente creo que Dios está en todas partes y que te puedes encontrar con Él en tu cuarto, en el baño mientras te estás duchando, en el mercado, en el estadio, haciendo ejercicio. En todas partes está Dios, en el gimnasio, en tu casa, en el lugar de trabajo, donde quieras que estés e invoques su nombre, allí está Él. Más aún, Él está dentro de ti, porque dice 1 Corintios 3:16 que tú eres templo del Espíritu Santo, templo donde habita Dios. Es decir, que con Dios nos podemos encontrar en todas partes. Pero hoy quiero recordarte algo. Hay un lugar especial donde nosotros los creyentes nos reunimos. ¿Para qué? Para compartir nuestra fe, para ser alimentados por la palabra de Dios, para ser instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios, para ser alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ese lugar es el templo, ese lugar es la iglesia, ese edificio donde nosotros nos nutrimos en nuestra fe, donde alimentamos nuestra fe, donde somos fortalecidos en nuestra fe, donde nos reunimos con otras personas, hermanos y hermanas que comparten nuestra misma fe. Y allí recibimos la gracia que necesitamos para hacerle frente a la vida, para poder ser fortalecidos y mirar la vida desde una perspectiva nueva y diferente. Cada vez que yo voy al templo, cada vez que yo voy a la iglesia, me encuentro con Dios, pero también me encuentro con mis hermanos y hermanas, y cuando juntos compartimos esa fe y nutrimos esa fe, ciertamente somos levantados, somos reorientados, somos fortalecidos y podemos recibir las gracias necesarias para poder salir victoriosos en medio de cualquier batalla que estemos enfrentando. Hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que ese amor que Jesús tenía por el templo, ese respeto de Jesús por el templo y ese aprecio y veneración también que los discípulos tenían por el templo, lo tengamos tú y yo. Que ojalá cuando nosotros vayamos a la casa de Dios podamos entender que es precisamente eso, la casa de Dios. Porque detrás del trato que nosotros le demos al templo, lo que se revela es también nuestra fe en Dios y el respeto a Dios. Qué importante es entonces que en nuestra vida podamos reconocer que sí, yo soy templo donde habita Dios, pero que también hay un lugar de encuentro para nosotros los que creemos en el Todopoderoso. Y es en ese lugar, casa del Padre, donde nosotros nos reunimos para ser alimentados por aquel que tiene palabras de vida eterna, por aquel que es el pan vivo bajado del cielo. Hoy pido a Dios para que te sostenga, hoy pido a Dios para que te dé entendimiento, hoy pido a Dios para que cuide tus pasos y te mantenga siempre en su sendero. Que Dios te acompañe y nunca te olvides, eres templo donde habita Dios. Que el Señor te dé su bendición ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.